Este aparatoso casco provisto de monitores de cristal líquido nos permiten intuir la llamada realidad virtual, un duplicado electrónico de la A principios de los 90 se desató una gran fiebre por los ordenadores. Se empezó a hablar del ciberespacio y de la realidad virtual. La publicidad prometía un mundo mejor y más fácil gracias a la tecnología. Have you ever borrowed a book from thousands of miles away? Across the country. Just ahead, take next exit. Without stopping for directions. Route 101. Or sent someone a fax. From the beach, you will. Otros alertaban de los peligros de vernos manipulados y oprimidos por esa misma tecnología. La gente realmente veía en estas nuevas tecnologías un elemento liberalizador, ¿no? Independientemente de que hay cosas que esperábamos y hay cosas que no esperábamos y que han sucedido. La promesa digital es una visión optimista del futuro. Una falacia. Evolución. Meaningfulness. Still amazing. Poignant. Desafío. Danger. Un oxímoron. Beware. Arte global. Reevaluate. Future's bright. GlobalNet selected. La realidad virtual era prácticamente el tema, el monotema de ese año. Todo el mundo hablaba de realidad virtual. Pero el mundo entonces no estaba precisamente pendiente de la realidad virtual. Just a little one. By this American. Second floor. Second for nothing. Second for nothing less. Second for nothing less than the object I need to solve. El cómico Philip Proctor dijo, los 90 no son más que los 60 al revés. Nunca entendí por qué la cultura de los 90, la tecnocultura, apestaba a pachulí y tenía un tufo rancio, como de resaca de los años 60. La cibercultura es hermana de la contracultura de los 60. Ambas nacen en California y comparten ideales: lo colaborativo, la utopía de un mundo mejor y la búsqueda de la libertad a través de medios no convencionales. En los 60, el interés de nuestro grupo por el uso de drogas era averiguar cómo respondía la conciencia del individuo ante esos estímulos y así crecer como personas. Ahora, en los 90, tenemos un nuevo método de ampliar la conciencia y hacernos más inteligentes en beneficio propio a través del ordenador. Acababa de dejar las drogas psicodélicas y me introduje en la tecnología digital y pensé, oh, esta es la siguiente etapa del mismo viaje. En los 90 vuelve la psicodelia y el rock clásico. Lenny Kravitz parece que quiere ser Jimi Hendrix. Se celebra una nueva edición del Festival de Woodstock. Algunos se empeñan en viajar de nuevo a Vietnam. Y puede pensarse que los grunge son los nuevos hippies. Benvinguts a Art Futura 90.
En una época sin internet ni mediatecas, en una ciudad como Barcelona, festivales como Art Futura nos conectan con realidades distantes, invisibles de otro modo. Yo creo que Art Futura fue interesante en el sentido de que el mundo entonces, estamos hablando del año 90, nos comunicábamos por carta. Nosotros ni siquiera teníamos fax en la primera edición, ¿no? Y era muy difícil realmente tener acceso a todo este tipo de comunicación. El escritor William Gibson, gurú del cyberpunk, fue uno de los mentores del festival. En su novela Neuromante acuñó el término ciberespacio cuando casi nadie se conectaba a la red. Dibujaba un futuro súper tecnológico, desolador pero fascinante. Creo que el futuro ya ha llegado. El problema es que no está equitativamente distribuido. Algunos vivimos en el siglo XXI y otros en el V. En ese futuro, lo sensorial se ve sustituido por la simulación digital y el ser humano puede evadirse del mundo físico gracias a la máquina. Hola, me llamo Lori Anderson. Acabo de llegar a Barcelona y me han pedido que hable del futuro. What does it mean to make art? Why do people bother to do this? I mean, to have something to hang in people's living rooms? To create yet another copy of the real world? All this speculation doesn't really matter. El arte suele anticiparse al futuro. En esos años las empresas contratan artistas para que desafíen a sus ingenieros, cuando un minuto de animación por ordenador puede llevar meses de trabajo. Creo que los artistas fueron en gran medida responsables de nuestra valoración cultural de aquellas tecnologías. En algunos casos parece que se limitan a hacer meras demostraciones tecnológicas. En otros nos ofrecen imágenes de una gran belleza. Yo creo que la tecnología digital en el arte está aportando muchísimas cosas. Lo que pasa que no siempre el arte está, digamos, en consonancia, en sincronía con la realidad, ¿no? La experimentación siempre es minoritaria, pero sin ella no existiría lo que vino a continuación. El arte es una mutación constante, es decir, constantemente necesitamos nuevas formas de expresión. La cibercultura no se entiende sin la interactividad. Los artistas se afanan para incluirla en su discurso. El net art es el ejemplo más radical de esa nueva forma de expresión, prácticamente en el olvido.
El net art es interesante porque es el último movimiento artístico. No ha habido ningún movimiento artístico nuevo después del net art. Y por tanto ahora es fantástico y un artefacto histórico, pero evidentemente es muy difícil de exhibir. El espectáculo sigue con La Fura. Algunos artistas provenientes de lo más orgánico dan el paso de incorporar la tecnología a su trabajo y abren una puerta que no volverá a cerrarse. Cuando fui a ver el espectáculo de La Fura, para mí fue lo mismo que la realidad virtual, pero en el mundo físico. El público tenía que moverse por un espacio tridimensional. Se tiraban encima del público. Era muy interactivo. Sí, recuerdo que en el año 89 empezamos a trabajar con Rebecca Allen, que ella nos enseñó los secretos del vídeo y fue una época que había Futura en Barcelona y entonces conocimos a Timothy Lear, a Gibson, el autor del Neuroamante, y entonces vimos que todo aquello que ellos anunciaban en sus libros, o el propio Timothy Lear, que había experimentado con el LCD y después cuando murió conectado a Internet su corazón para que todo el mundo pudiera ver su propia muerte, pues nos abrió una serie de ventanas. Del teatro más moderno se mueven hacia el más clásico, hacia la ópera. La tecnología ya forma parte de su manera de entender la puesta en escena. Más aburrido que ver a un tío andando en un escenario y hablar nada más, que es lo que yo veo casi siempre. La tecnología digital ha aportado a la ópera las escenografías de luz. O sea, estábamos en el mundo del cartón piedra. Nosotros hemos llegado a hacer óperas donde también algún cantante o narrador ha estado no en el lugar del público, sino estaba a miles de kilómetros de distancia y hablaba desde otro lugar y estaba integrado en el mismo sitio. Todas esas cosas es posible hacerlo ahora con la tecnología. Muchos consideran a Charles Babbage como el primer diseñador de una computadora. En su libro Cómo funciona la música, David Byrne afirma que el ordenador de Babbage era musical, reivindicando el papel siempre pionero de la música. David Byrne aborda cómo la tecnología cambia la manera de componer música, pero también de escucharla. Cambia la manera de consumirla en público y en privado. Después del Walkman, los dispositivos portátiles digitales se multiplican. La música inunda el mundo y lo extraño es el silencio. La música puede ser la punta de lanza de ciertos avances técnicos. Primero por volumen, seguramente es de las artes más globales que hay y populares. La música está en la calle, la música está en las celebraciones, la música está, digamos, en casa de todo el mundo. En los 80, en plena explosión de la cultura de lo visual, aparecen los videoclips. Con los videoclips, los músicos pueden aparecer en múltiples canales de televisión a la vez. Ya no se necesita su presencia física y tienen un gran impacto. Gracias a la tecnología se vuelven sofisticados y sorprendentes. La imagen es la nueva diosa, y entre los músicos cobra mucha importancia lo multimedia. Lo visual se impone también en los conciertos en directo. El músico electrónico es alguien en un escenario, quieto, manipulando un ordenador o unos minúsculos botones. Necesita un envoltorio visual, algo que complete el espectáculo.
Nace el videojockey y el envoltorio visual se impone más allá de las fronteras electrónicas. Curiosamente, tanta sofisticación técnica remite en muchos casos a los ritmos primitivos del techno. Las raves son la máxima expresión del hedonismo electrónico sin complejos. El cambio digital es un cambio muy importante a nivel escénico. Para poner un ejemplo, ahora mismo los artistas a veces es casi más complejo el entramado digital que nos están pidiendo de conexión inalámbrica entre escenario, controles de sonido, vídeo, luces, que los cables de antaño. Y luego el espectáculo en sí, yo creo que hay cada vez más artistas que juegan con la idea de la nube, la idea de la interacción en directo con el público a través de los dispositivos digitales. La experimentación también tiene su lugar e incluye la creación de nuevos instrumentos. Nunca ha sido más fácil componer y grabar música. Yo creo que las herramientas digitales han permitido el acceso a los medios de producción de gente más joven, de gente con medios mucho menores, que no tiene que depender de un productor o de un sistema de producción clásico para poder realizar ese sueño, esa idea. Plataformas con enormes catálogos que permiten escuchar música sin interrupción y a bajo coste arrinconan a la piratería. Es un momento de enorme consumo musical, en el que muchos músicos dependen de sus actuaciones para subsistir, pues lo que perciben por sus grabaciones es ínfimo. Las discográficas no reaccionan, y ahora hay otras empresas que entran en el reparto del pastel. Byrne y otros músicos cargan contra la distribución de la música por Internet, diciendo que atenta contra la creatividad. En cuanto a industria, el cambio digital ha sido un cambio enorme. Yo estoy muy a favor en cuanto al acceso a los contenidos y creo que esto ha beneficiado a público y a creadores. Y soy crítico en cuanto a la forma y el proceso en que esto ha sucedido. El creador se ha beneficiado de la tecnología y ahora es autosuficiente para obtener un producto final. El dinero sigue fluyendo hacia otras manos, no exactamente las mismas que hace 20 años, pero no hay diferencia. La transformación de la creación en dinero, el negociante detrás de la obra, es lo que provoca el cambio. Al cine llegan más tarde, pero parecen irse repitiendo aceleradamente los mismos estadios que atravesó la música. Los efectos especiales, que eran mero complemento de la historia, se vuelven objeto principal de la misma. Sin embargo, la revolución en las películas de animación también está en los guiones. Se incluyen dobles niveles de contenido para que los adultos miren las películas no como simples acompañantes de sus hijos. La productora Pixar tiene una importancia fundamental en este proceso. Creo que ha habido un abuso, en cierta manera, pero sobre todo en saturar a la retina del espectador de información digital a través del efecto. Por eso muchas veces se dice, esta película es aburrida. A lo mejor las nuevas generaciones más acostumbradas al videojuego, etcétera, no. Pero las generaciones medias y mayores no cogen este tipo de cine.
El cine también sigue los pasos de la música en cuanto a la manera de disfrutarlo. Del evento social que suponía ir al cine pasamos al consumo individual, primero en casa y luego en cualquier lugar. Se necesitan nuevos reclamos, avances tecnológicos como el 3D para llevar al público a las salas. En las películas el efecto especial pasa a ser protagonista sobre la historia incluso, y que muchas películas se han convertido en demos de tecnología de lo que se puede hacer. Una carrera tecnológica a ver quién hace el efecto más alucinante. Pero también ha cortado la diferencia entre truco y realidad, por lo cual la fe del espectador, lo que ponía el espectador de magia en las pantallas, ha desaparecido. The dream is always the same. This should be happening. De un videojuego de gran éxito nació la película Final Fantasy, un intento de fotorrealismo que precisó de un esfuerzo descomunal y arrastró a la ruina a sus promotores. This is it. Dr. Ross has opened the door for us. I say we go in. La intención de, en este caso, de trasladar primero el lenguaje del manga y del videojuego de una forma muy literal a un cine más mainstream, algo que no acabó de estar bien conjugado. Segundo, Final Fantasy intentaba hacer ese hiperrealismo a través de los efectos digitales, que resultaba a la postre muy falso. Where are we? I'm not sure. Por el momento, la idea de crear estrellas virtuales, actores digitales siempre disponibles, inasequibles al cansancio y otras debilidades humanas, y sin astronómicas pretensiones económicas, queda aparcada. You okay? Los videojuegos son la primera expresión cultural o de entretenimiento puramente digital, interactiva, sin un final ya escrito y plenamente participativa. Dirigidos inicialmente a niños y adolescentes, esos nativos digitales han crecido con ellos. La industria del videojuego supera ampliamente en volumen de negocio a la del cine. Podría comparar el mundo de los videojuegos al mundo del cine en el siglo XX, porque seguramente los videojuegos acaben siendo el arte típico del siglo XXI, igual que el cine lo fue en el siglo XX. En los videojuegos se da el desdoblamiento virtual de la personalidad que tanto gusta en la cibercultura. Poder ser otro, un piloto de carreras, un guerrero mítico, un asesino de alienígenas, un atleta sexual. El segundo gran factor de su ADN digital es la interconexión, la capacidad de relacionarse con muchos otros a distancia, que se sublima con los juegos masivos multijugador. El ser otro, el tener múltiples personalidades traspasa toda la red y el mundo digital. ¿Cómo puedes estar en dos sitios a la vez? Lo acertaron casi todo, porque cuando estás en dos sitios a la vez, tienes una sensación de incorporeidad. Una de las cosas que te permite la red es dispersar tu identidad. Es una de las primeras cosas que estudié, que la gente tenía muchas identidades para muchas finalidades y que pensaban que era lo más maravilloso que permitía la red. Si, por ejemplo, eras una mujer pero querías tener la experiencia de ser un hombre, podías ir a un espacio de la red donde podías tener la experiencia de ser un hombre. En la cibercultura, donde todo parece desmaterializarse, existe sin embargo una gran obsesión por el cuerpo. Al fin y al cabo es lógico querer ser otro, no únicamente en el mundo virtual.
industrial es como una gran cueva negra y tú tienes que ir palpando las paredes y las piedras del techo para descubrirlo. Y para mí una forma de hacerlo es utilizando mi propio cuerpo. Convencido de que la extensión del cuerpo es también la de la mente, Stellark amplía su cuerpo con prótesis, buscando nuevas funcionalidades y esculpiendo lo que él cree que es el ser humano del futuro. Y lo hace con una gran parafernalia cyberpunk, haciendo de su cuerpo sujeto y objeto artístico. La tecnología siempre ha estado conectada al cuerpo humano. La tecnología significa ser humano. No tendríamos que tener un miedo frankensteiniano de manipular el cuerpo humano. Yo creo que la idea de la prótesis y sobre todo la idea del ciber que formaba parte de esta utopía, ¿no? Y es una utopía que se ha ido diluyendo. Primero porque todos somos un poco cyborgs. Hemos asumido este hecho desde las prótesis dentales, las operaciones de cataratas, los marcapasos, en sus últimas extensiones ciertos fármacos, etc. La artista francesa Orlan lo lleva al límite. Ya no se trata de añadir prótesis o de manipular el cuerpo, sino de someterse a auténticas operaciones quirúrgicas. Y lo hace dándole la categoría de show televisivo, en el que Orlan quiere modificar su rostro y convertirse ella misma en una obra de arte, mientras clama que está en lucha contra el ADN. Algo que no parece alejado de la cirugía estética actual. Una idea, la del disfraz bajo el cual, al ser otro, podemos permitirnos comportamientos diferentes, ser transgresores, explorar nuevos caminos. La idea de la separación entre la mente y el cuerpo entraña un cierto desprecio hacia lo que autores como William Gibson llaman prisión de la carne. Y sin embargo, voces como las de Marvin Minsky, padre de la inteligencia artificial, afirman que el hombre y la máquina ya han convergido y que se trata de un proceso irreversible. Los primeros robots se conciben a imagen y semejanza del ser humano. Se diseñan para cumplir con tareas relacionadas con la servidumbre, al tiempo que se trata de aplicarles una pátina de simpatía. Y los artistas se recrean trabajando esas semejanzas y las diferencias. O en casos extremos como los espectáculos de Survival Research Laboratories, que en los 90 impactaban a los espectadores con sus robots de guerra. Pero los robots más efectivos son desde hace muchos años aquellos sin semejanza con el cuerpo humano. Por un lado, los robots industriales programados para tareas rutinarias o peligrosas, que llevan a cabo sin descanso y con poco margen de error. Por otro, están los robots más poderosos. Son invisibles, inteligentes y meramente electrónicos. Y ponen su enorme capacidad de computación y algoritmos secretos al servicio del comercio, el espionaje y el control político. Lo militar está siempre en el origen de casi todas las nuevas tecnologías. Fibra óptica, GPS, Internet, inteligencia artificial. En la guerra contemporánea, los militares reclutan a sus pilotos para drones entre los mejores videojugadores. No parece haber diferencia entre matar en un juego o a miles de kilómetros de distancia, pues todo sucede en una pantalla. El robot electrónico se sitúa en el camino de la inteligencia artificial, dando la razón a aquellos que dicen que la evolución ya no es cosa de Darwin, sino de la tecnología.
Cuando Garry Kasparov fue derrotado por el superordenador Deep Blue, algunos lo consideraron una anécdota. Hoy día cualquier software barato puede batir a un maestro de ajedrez. Excavation of this city mentioned in Joshua showed the walls had been repaired 17 times. Watson. What is Jericho? Correct. Otro superordenador de nombre Watson venció en la muy humana tarea de participar en un concurso de televisión. El matemático Alan Turing, uno de los padres de la computación, ideó un test para determinar si una máquina puede pensar o no. Muchos dicen que en breve lo harán. Otros, como el profesor de robótica Hiroshima Ishiguro, afirman que sin emoción no hay verdadera inteligencia. ¿Puede tener sentido del humor una máquina? Eso sería una cosa mucho más compleja de conseguir. Pero la respuesta rápida es sí. Cualquier cosa que se pueda imaginar pasará en una máquina. La inteligencia artificial, la posibilidad de un cerebro no humano, tiene grandes detractores y defensores. Raymond Kurzweil, adalid de la inteligencia artificial y del llamado posthumanismo, anuncia para 2029 la llegada de la singularidad. Entonces el cerebro cibernético superará al humano. No es una casualidad que Kurzweil sea el director de ingeniería de Google y el creador de la Universidad de la Singularidad, donde se pretende educar, inspirar y potenciar a los líderes para aplicar tecnologías exponenciales, para hacer frente a los grandes retos de la humanidad. Un poco de miedo sí que da. Creo que la gente que predice que tendremos inteligencia artificial muy pronto, aunque tengan razón en la tendencia, se equivocan en cuanto a la velocidad. Creo que la inteligencia artificial es y será un camino peligroso. La inteligencia artificial básicamente imita a la inteligencia humana. Con la escala de los superordenadores y el Big Data se puede acceder a una gran cantidad de información instantáneamente y además los datos y la información son ubicuas, de tal manera que pueden ir y venir de un sitio a otro en cualquier momento con cualquier finalidad. El coche sin conductor, ya muy perfeccionado, podría evitar accidentes y hacernos la vida mucho más cómoda. Los ordenadores no son solo capaces de realizar tareas más o menos mecánicas como traducir, sino que ya pueden escribir textos por sí solos. Más preocupantes son otras funciones, como las transacciones bursátiles llevadas a cabo por los ordenadores sin ninguna intervención humana y que ya han causado más de un sobresalto en los mercados financieros. El fantasma de un supercerebro nos acecha desde el principio. El temor era que los ordenadores fuesen como superhombres, que fuesen más inteligentes que nosotros, que nos quitarían el trabajo y, en algunos casos, ha sido así. Esta idea de que las máquinas dejarán a la gente sin trabajo, surgida durante la Revolución Industrial, cobra fuerza de nuevo. Dejémosles que sustituyan todas las cosas. La gente está preocupada y dice, los robots nos quitarán el trabajo. Y yo digo, que hagan todas las tareas que no impliquen una inteligencia superior, que hagan las cosas que pueden hacer mejor y dejemos que los humanos hagan lo que saben hacer bien. En el futuro habrá dos tipos de trabajo. Habrá personas que dirán a los ordenadores qué tienen que hacer y personas a quienes los ordenadores les dirán qué tienen que hacer. Escritores como James Barrat van más allá de una cuestión laboral. Barrat predice el fin de la humanidad a manos de una superinteligencia artificial capaz de alterar su programación original, imposible de detener. En esa línea, una eminencia como Stephen Hawking afirma que se trata de un peligro muy real. Al fin y al cabo, siempre vence la tribu tecnológicamente más avanzada. La
La tecnología es indistinguible en nuestras vidas, ha penetrado en todos los estratos de la actividad humana en todo momento y en todas partes. Se trata de un tema tan amplio como el propio mundo, la propia idea de la World Wide Web. Vivimos según la ley de Moore. Por tanto, todo seguirá mejorando. La economía crecerá, nuestros datos serán más densos y se supone que la gente tiene que adaptarse. Las revoluciones tecnológicas anteriores buscaban la extensión de nuestros cuerpos. En la revolución digital asistimos a la expansión de nuestros cerebros. En los 90 se hablaba de cosas diseñadas por ordenador, como si eso fuera un valor en sí mismo. Hoy nadie hablaría así si no quiere ser objeto de una carcajada. 25 años después de la irrupción de la realidad virtual, entre lo que nos prometía una película en 3D de los 90 como esta y la naturalidad de esta, hay un abismo. Un cuarto de siglo que parece una eternidad, aunque tan solo estamos en el fin de la infancia digital. Las criaturas de Theo Jansen se acercan a la idea de vida artificial. Nacieron en las entrañas de un ordenador. Algo que ya no tiene la menor importancia. Todo parece funcionar de manera diferente. Economía, salud, seguridad, comunicación, trabajo, educación, ocio, cultura, consumo. Hay nuevas iniciativas que desafían las viejas costumbres. Pero en realidad no ha cambiado la lógica que mueve el mundo. Ya estamos interconectados, ya somos globales. ¿Significa eso que se ha logrado una mayor igualdad o que se nos ha unificado como piezas de un mercado mundial? La presencia permanente de multipantallas simboliza ese estado de constante interconexión que produce una cantidad inconmensurable de datos. Los clásicos templos del saber repletos de libros han dejado paso a asépticas salas con aire acondicionado, que albergan millones de terabytes que cada vez es más barato almacenar. A esas enormes cantidades de información se la conoce como Big Data. Tan solo en el año 2009 se produjo la misma cantidad de datos que en toda la historia de la humanidad hasta ese momento. Existe una gran demanda de Big Data con fines comerciales y políticos. Datos aportados por la gente conscientemente o no y por los millones de sensores esparcidos por el mundo. Uno de los principales problemas en la actualidad de lo que llamo la cultura del software es ¿quién manda? Hay dos tipos de personas, los programadores y los analistas de datos que puedan entender el Big Data y buscar patrones. Tenemos a las grandes empresas que se fusionan y mucha gente que voluntariamente o no proporciona datos a las empresas. Lo importante es que haya más gente que sepa cómo funcionan los datos, cómo analizarlos, programarlos. Tenemos que instruir a la gente en la cultura de los datos. Datos en muchos casos intrascendentes de la vida cotidiana. Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones what the fuck. Esto me hace gracia, pongo LOL. LOL.
Superficiales o no, esa cantidad masiva de datos es analizada por los ordenadores más potentes para extraer patrones de comportamiento y hacer predicciones. Las grandes empresas del momento, que ya no son las industriales, combinan sus sistemas de inteligencia artificial con esa información, con el rastro de nuestras preferencias en la red, para lanzar nuevos productos o instarnos al consumo de manera personalizada. Asimismo, el Big Data es una herramienta muy útil para los gobiernos en su afán de control de la población. Nos autoexponemos al mundo, ofrecemos nuestras vidas que son recogidas por intereses comerciales y políticos, y empieza el conflicto de dónde queda lo privado y dónde lo público. La pregunta es, ¿quién controla estos datos? Y una vez más, ¿cuánto tiempo se conservan estos datos? La edad de la inocencia se ha acabado. Nos dicen que para garantizar nuestra seguridad hemos de sacrificar nuestra libertad. Héroes o villanos, algunos se rebelan contra esa invasión y en un maravilloso y acrobático bucle revelan datos que comprometen a esos propios gobiernos. De esa enorme cantidad de datos que corre por la red, solo una pequeña parte está al alcance de los buscadores. Datos que se hallan en la llamada Internet oscura. Para navegar por ella se utilizan sistemas como Tor, que protegen el anonimato de los usuarios e impiden rastrearlo. Como tantas otras iniciativas del gobierno estadounidense, parece haberse vuelto en contra de lo que pretendía. Concebido para ser utilizado por sus agentes de inteligencia, pronto evolucionó hacia un sistema empleado por los defensores de la privacidad y la libertad de expresión. Y rápidamente también se convirtió en terreno abonado para las actividades ilegales. Narcotraficantes, pederastas, traficantes de armas, asesinos a sueldo, tienen en la Internet oscura una impenetrable vía de comunicación y de oferta de sus servicios y productos. De igual manera, la utilización del Big Data, que tantos beneficios puede proporcionar, si se combina con los avances en la investigación de nuestros perfiles de ADN, puede desembocar en el control absoluto de nuestro futuro. Esa vigilancia a la que somos sometidos provoca rechazo, un rechazo que puede llegar a la violencia. La desconfianza de los ciudadanos hacia los gobiernos y las grandes corporaciones se halla en un pulso aún por decidir. Aunque a algunos no parece preocuparles en absoluto. Creo que la privacidad es una ilusión y, por tanto, no me preocupa tanto como a otros. De hecho, nunca he pensado que exista la privacidad. Creo que cualquier cosa que coloque es pública y esa es mi filosofía en Internet. Un experimento llevado a cabo por Facebook, sin el consentimiento de los usuarios, en el que se alteraba lo que veían en su muro, vuelve a poner sobre la mesa la violación de la privacidad por parte de algunas redes sociales. A algunos usuarios no les sentó bien la iniciativa. En el corazón geográfico de la revolución digital, en Silicon Valley, donde hay tantos multimillonarios gracias a las nuevas tecnologías, es donde hay más indicios de rechazo que se extiende al mundo real. En este bar de San Francisco, un usuario de las Google Glasses fue agredido. El uso de estas tecnologías revive la tecnofobia desaparecida en los últimos años de crecimiento del paraíso digital. It's a private conversation. All right, calm down. Leave. Creo que la tecnofobia está estrechamente ligada a la privacidad, las leyes y las regulaciones de Estados Unidos y de la mayor parte del mundo. Simplemente no se han puesto al día. Un paraíso del que algunos quieren huir aunque solo sea ratos.
misma tecnología que posibilita el control de los ciudadanos ofrece herramientas para burlarlo. Protesta tras protesta, lo que vemos es que la gente usa estas herramientas para sincronizar sus opiniones. Todos estamos de acuerdo en que el 25 de enero será el día que ocupemos la Plaza Tahrir en Egipto. Coordinan sus acciones. Iremos por estas calles y no por aquellas. Y lo más importante, incluso documentan los resultados. Y esto es lo que más temen los autócratas, que las imágenes de la violencia policial vean la luz. Las redes sociales se sitúan en primer plano. Lo que es tendencia en ellas se tiene en cuenta en otros medios. En esas mismas redes se las critica por su política de almacenamiento de datos, su usual tolerancia con la violencia y la censura sin matices de, por ejemplo, los cuerpos desnudos. Con un teléfono cualquiera puede grabar un vídeo y colgarlo en Internet. Como el de esta agresión racista en el metro de Barcelona. Las redes sociales hierven. El vídeo se ve en todos los soportes y canales. La policía busca y detiene al autor de la agresión, al que identifica gracias a las cámaras de metro. En este caso, el autor del vídeo se ha autodenunciado, pues es un presunto cómplice del agresor. La red se vuelve en su contra y sufre un gran acoso virtual con amenazas, insultos y revelación de su domicilio. Los linchamientos de esta clase son práctica habitual en la red, donde la gente se siente segura desde la distancia, la pertenencia a la masa y el anonimato. Nada nuevo bajo el sol. Las comunidades virtuales son de las primeras experiencias en la red civil. Sociales y artísticas ahora ya han penetrado profundamente en la sociedad. No hubo muchos cambios sociales importantes porque la gente hablaba de las herramientas. Estas herramientas no se vuelven socialmente interesantes hasta que no son tecnológicamente aburridas. En esas comunidades el ideal de la colaboración, en la génesis de la promesa digital, cobra una potente vida. Una modesta iniciativa como Wikipedia derrota los grandes proyectos enciclopédicos empresariales. La gente puede dedicar el tiempo libre a crear cosas. La Wikipedia es el ejemplo más famoso. Pero 15 años atrás me dedicaba a estudiar el fenómeno peer-to-peer, Napster y todo eso. Y uno de los mejores ejemplos era SETI at Home, que buscaba inteligencia extraterrestre. Fue un primer ejemplo de gente que aportaba sus recursos. En este caso eran ordenadores personales que aportaban su potencia para crear un superordenador gigante compuesto de partes diminutas. Y pensé que los humanos también podían hacerlo. En nuestra sociedad se da por descontado que todos tenemos acceso a esos medios y herramientas. Las diferencias en el acceso a los avances médicos son el ejemplo más claro de la desigualdad tecnológica. Gracias a Dios que tenemos anestesia. Gracias a Dios que tenemos la cirugía robótica. Todas estas cosas son positivas. ¿Quién querría volver a la cirugía de cáncer de pecho de la era victoriana? Si miras los daguerrotipos no son bonitos de ver, ¿no? Pero la tecnología no es algo que sucede en el vacío. Está sujeta a la historia y delimitada por la cultura. Junto a la sanidad, el otro gran pilar de la sociedad democrática es la educación. Nicolás Negroponte, uno de los pensadores sobre la sociedad digital más influyentes de los 90, ha dedicado los últimos años a luchar contra la brecha digital, distribuyendo ordenadores portátiles a niños de todo el mundo. La auténtica prioridad es el aprendizaje, claramente la más importante. Creo que el mundo digital también ayudará a la educación. Y sí, un mundo mejor depende de la educación y el crecimiento económico. Los elementos de un mundo feliz y más justo están muy arraigados en las cosas que proporciona el mundo digital.
En nuestro caso, repartimos 3 millones de portátiles en 40 países y 25 lenguas. El Banco Mundial aportó 0. El Banco Africano para el Desarrollo, 0. El gobierno americano, 0. Eran casi 1.000 millones de dólares, mucho dinero que sobre todo provinieron del tesoro de esos mismos países. Y las claves para acceder a los nuevos medios de comunicación son otras. Se dice que más democráticas. Pero sigue habiendo reglas con la misma implacable lógica comercial de siempre. Tengo mucha experiencia en vídeos que han triunfado en la red. Si me quieres contratar para dirigir un vídeo de tu marca para que se popularice, puedo hacerlo. Pero no puedes encargar un vídeo viral y decir, de acuerdo, aquí lo tienes. Quizás la viralidad, el boca a boca virtual, no es un fenómeno tan espontáneo como parece. En realidad, las grandes autopistas de acceso recuerdan a cuando había muy pocos canales de televisión. Si la distribución se monopoliza, se alerta de que ese distribuidor puede condicionar los contenidos. A modo de ejemplo, Amazon controla el 60% del mercado del libro en Estados Unidos y el 90% del libro electrónico. Si alguien piensa que controla, creo que es una ilusión, porque hay una distribución muy cambiante de quien controla. Eso es lo que me encanta. La igualdad en el acceso a los contenidos, la llamada neutralidad, ya había sido puesta en cuestión por las prácticas de los buscadores y los grandes distribuidores de contenidos. Ahora será más rápido y fácil llegar a un contenido si se paga. Es el despertar del sueño de creer que hay cosas gratis. Creo que en Estados Unidos y en todo el mundo se tendría que considerar como una empresa pública, de tal manera que la banda ancha que llega a tu casa tendría que estar regulada por el gobierno, como el agua o la electricidad que llegan a tu casa. Josh Harris, un emprendedor imaginativo y extravagante, se enriqueció en la época de las .com antes del estallido de la burbuja de Internet. En 1999 puso en marcha lo que él llamó un experimento, encerrando en un sótano de Nueva York a 100 personas para que convivieran las 24 horas del día. Múltiples cámaras retransmitían en Internet todo lo que sucedía. Dormitorios, comedor, lavabos, la sala de entretenimiento, la sorprendente galería de tiro. Al poco tiempo, la policía de la ciudad acabó con la experiencia. En esa misma época se ponía en marcha el programa de televisión Gran Hermano con un planteamiento similar. Exponer lo más privado en público se convierte en algo común, como si ya nadie tuviera que tener secretos, como si todo se tuviera que compartir. La gente se pasa la vida muy conectada, pero también muy sola. Me recuerda cómo es vivir en una gran ciudad donde tienes muchas relaciones superficiales, muchos vínculos con mucha gente, pero del tipo hola, 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 pero al final del día piensas, ¿a quién conozco bien? ¿Quién es un amigo de verdad? La gente está mucho más dispuesta a compartir datos digitales que analógicos. Si quieres que te dé un libro, ya no tengo el libro. Si quieres que te dé una copia digital del libro, me parece una manera diferente de compartir. De la utopía digital queda esa posibilidad de desdoblamiento en lo virtual. De nuevo la idea del disfraz, de poder ser otro. En la red puedes editar, puedes corregir, porque el perfil en las redes sociales no eres tú,
El adolescente que redacta un perfil, ese perfil es producto de horas de trabajo. Nos presentamos como nos gustaría ser, en un espacio donde no tenemos conversaciones, tan solo pequeñas dosis de comunicación. Pero tía, o sea, no sé, yo expreso lo que siento, no como tú, tanto filtro y tanta hostia, que eres una falsa. Cariño, pero ¿a quién le importa cómo seas en realidad? Se trata de vender cualidades que puedan atraer a tus posibles clientes. ¿Qué clientes? ¿Tú no ves que todos los tíos que te molan no te acaban haciendo ni puto caso? Oye, no mezcles, o sea, esto no tiene nada. Todos aquellos sueños que teníamos del ciberespacio como un lugar a donde ir no fueron suficientemente imaginativos. Lo que realmente sucedió es que el ciberespacio acabó siendo una cosa que se metía dentro de nosotros. Ya no se puede separar esa red de la vida real. Lo digital se suma a lo real, no hay sustitución, interactúan, entran en competencia. Lo analógico y lo digital conviven en un solo mundo. Es que eso es así. Desde la invención de las primeras herramientas y del descubrimiento de cómo hacer fuego, ha habido varias revoluciones tecnológicas. Unos cambios que no fueron simples mejoras, sino rotundas rupturas. Ahora nos hallamos en el epicentro de una transformación que puede ser más radical que todas las anteriores. Creo que la gente no era consciente. Yo no era consciente de hasta qué punto estas tecnologías afectarían los aspectos más potentes, más íntimos y personales de nuestro corazón, de nuestras decisiones personales, de nuestras vidas, de nuestras relaciones, y que teníamos que tener cuidado porque somos muy vulnerables. Algunos hablan de la extinción de aquellos que no se adapten, tal como ocurrió para metabolizar otras revoluciones tecnológicas. Todo el mundo cambia de la misma manera que todos cambiaron durante la revolución industrial. Incluso a la gente que se quedó en la granja cuando se produjo la migración hacia las ciudades, les cambió la vida. Incluso a la gente que no utiliza los ordenadores o no tiene móvil, que no usan internet, se le alterará la vida. Ya se le está alterando a causa de este cambio. Liquidado el idealismo, a nuestro alcance se mantiene la vertiente práctica de la promesa de un sinfín de posibilidades para una vida más fácil, más cómoda, mejor, siempre que estemos permanentemente conectados, enganchados. No creo que el mundo se derrumbe. En general, si repasas nuestra historia, nos las arreglamos para tirar adelante. Soy optimista y siempre he sido optimista, en parte porque soy optimista desde el punto de vista histórico. Soy la persona más optimista que conozco. ¿Desconectarías voluntariamente si todo el mundo a tu alrededor lo hiciera? ¿Volverías atrás? Creo que casi nadie lo haría. Creo que la tecnología ha mejorado nuestras vidas y lo continúa haciendo. Creo que la promesa digital es un arma de doble filo. Creo que es jugar con fuego. El fuego nos puede calentar, el fuego nos puede iluminar, pero el fuego también nos puede quemar, nos puede matar. Interactúan, entran en competencia. Lo analógico y lo digital conviven en un solo mundo. Es que eso es así. Desde la invención de las primeras herramientas y del descubrimiento de cómo hacer fuego, ha habido varias revoluciones tecnológicas. Unos cambios que no fueron simples mejoras, sino rotundas rupturas. Ahora nos hallamos en el epicentro de una transformación que puede ser más radical que todas las anteriores.
Creo que la gente no era consciente. Yo no era consciente de hasta qué punto estas tecnologías afectarían los aspectos más potentes, más íntimos y personales de nuestro corazón, de nuestras decisiones personales, de nuestras vidas, de nuestras relaciones, y que teníamos que tener cuidado porque somos muy vulnerables. Algunos hablan de la extinción de aquellos que no se adapten, tal como ocurrió para metabolizar otras revoluciones tecnológicas. Todo el mundo cambia de la misma manera que todos cambiaron durante la revolución industrial. Incluso a la gente que se quedó en la granja cuando se produjo la migración hacia las ciudades, les cambió la vida. Incluso a la gente que no utiliza los ordenadores o no tiene móvil, que no usan internet, se le alterará la vida. Ya se le está alterando a causa de este cambio. Liquidado el idealismo, a nuestro alcance se mantiene la vertiente práctica de la promesa de un sinfín de posibilidades para una vida más fácil, más cómoda, mejor, siempre que estemos permanentemente conectados, enganchados. No creo que el mundo se derrumbe. En general, si repasas nuestra historia, nos las arreglamos para tirar adelante. Soy optimista y siempre he sido optimista, en parte porque soy optimista desde el punto de vista histórico. Soy la persona más optimista que conozco. ¿Desconectarías voluntariamente si todo el mundo a tu alrededor lo hiciera? ¿Volverías atrás? Creo que casi nadie lo haría. Creo que la tecnología ha mejorado nuestras vidas y lo continúa haciendo. Creo que la promesa digital es un arma de doble filo. Creo que es jugar con fuego. El fuego nos puede calentar, el fuego nos puede iluminar, pero el fuego también nos puede quemar, nos puede matar. El cómico Philip Proctor dijo, los 90 no son más que los 60 al revés. Nunca entendí por qué la cultura de los 90, la tecnocultura, apestaba a pachulí y tenía un tufo rancio, como de resaca de los años 60. La cibercultura es hermana de la contracultura de los 60. Ambas nacen en California y comparten ideales: lo colaborativo, la utopía de un mundo mejor y la búsqueda de la libertad a través de medios no convencionales. En los 60, el interés de nuestro grupo por el uso de drogas era averiguar cómo respondía la conciencia del individuo ante esos estímulos y así crecer como personas. Ahora, en los 90, tenemos un nuevo método de ampliar la conciencia y hacernos más inteligentes en beneficio propio a través del ordenador. Acababa de dejar las drogas psicodélicas y me introduje en la tecnología digital y pensé, oh, esta es la siguiente etapa del mismo viaje. En los 90 vuelve la psicodelia y el rock clásico. Lenny Kravitz parece que quiere ser Jimi Hendrix. Se celebra una nueva edición del Festival de Woodstock. Algunos se empeñan en viajar de nuevo a Vietnam. Y puede pensarse que los grunge son los nuevos hippies. Benvinguts a Art Futura 90. En una época sin internet ni mediatecas, en una ciudad como Barcelona, festivales como Art Futura nos conectan con realidades distantes, invisibles de otro modo. Yo creo que Art Futura fue interesante en el sentido de que el mundo entonces, estamos hablando del año 90, nos comunicábamos por carta. Nosotros ni siquiera teníamos fax en la primera edición, ¿no? Y era muy difícil realmente tener acceso a todo este tipo de comunicación. El escritor William Gibson, gurú del cyberpunk,
fue uno de los mentores del festival. En su novela Neuromante acuñó el término ciberespacio cuando casi nadie se conectaba a la red. Dibujaba un futuro súper tecnológico, desolador pero fascinante. Creo que el futuro ya ha llegado. El problema es que no está equitativamente distribuido. Pasará en una máquina. La inteligencia artificial, la posibilidad de un cerebro no humano, tiene grandes detractores y defensores. Raymond Kurzweil, adalid de la inteligencia artificial y del llamado posthumanismo, anuncia para 2029 la llegada de la singularidad. Entonces el cerebro cibernético superará al humano. No es una casualidad que Kurzweil sea el director de ingeniería de Google y el creador de la Universidad de la Singularidad, donde se pretende educar, inspirar y potenciar a los líderes para aplicar tecnologías exponenciales, para hacer frente a los grandes retos de la humanidad. Un poco de miedo sí que da. Creo que la gente que predice que tendremos inteligencia artificial muy pronto, aunque tengan razón en la tendencia, se equivocan en cuanto a la velocidad. Creo que la inteligencia artificial es y será un camino peligroso. La inteligencia artificial básicamente imita a la inteligencia humana. Con la escala de los superordenadores y el Big Data se puede acceder a una gran cantidad de información instantáneamente y además los datos y la información son ubicuas, de tal manera que pueden ir y venir de un sitio a otro en cualquier momento con cualquier finalidad. El coche sin conductor, ya muy perfeccionado, podría evitar accidentes y hacernos la vida mucho más cómoda. Los ordenadores no son solo capaces de realizar tareas más o menos mecánicas como traducir, sino que ya pueden escribir textos por sí solos. Más preocupantes son otras funciones, como las transacciones bursátiles llevadas a cabo por los ordenadores sin ninguna intervención humana y que ya han causado más de un sobresalto en los mercados financieros. El fantasma de un supercerebro nos acecha desde el principio. El temor era que los ordenadores fuesen como superhombres, que fuesen más inteligentes que nosotros, que nos quitarían el trabajo y, en algunos casos, ha sido así. Esta idea de que las máquinas dejarán a la gente sin trabajo, surgida durante la Revolución Industrial, cobra fuerza de nuevo. Dejémosles que sustituyan todas las cosas. La gente está preocupada y dice, los robots nos quitarán el trabajo. Y yo digo, que hagan todas las tareas que no impliquen una inteligencia superior, que hagan las cosas que pueden hacer mejor y dejemos que los humanos hagan lo que saben hacer bien. En el futuro habrá dos tipos de trabajo. Habrá personas que dirán a los ordenadores qué tienen que hacer y personas a quienes los ordenadores les dirán qué tienen que hacer. Escritores como James Barrat van más allá de una cuestión laboral. Pues barato puede batir a un maestro de ajedrez. Excavation of this city mentioned in Joshua showed the walls had been repaired 17 times. Watson. What is Jericho? Correct. Otro superordenador de nombre Watson venció en la muy humana tarea de participar en un concurso de televisión. El matemático Alan Turing, uno de los padres de la computación, ideó un test para determinar si una máquina puede pensar o no. Muchos dicen que en breve lo harán. Otros, como el profesor de robótica Hiroshima Ishiguro, afirman que sin emoción no hay verdadera inteligencia. ¿Puede tener sentido del humor una máquina? Eso sería una cosa mucho más compleja de conseguir. Pero la respuesta rápida es sí. Cualquier cosa que se pueda imaginar pasará en una máquina. La inteligencia artificial, la posibilidad de un cerebro no humano, tiene grandes detractores y defensores. Raymond Kurzweil, adalid de la inteligencia artificial y del llamado posthumanismo, anuncia para 2029 la llegada de la singularidad. Entonces el cerebro cibernético superará al humano. No es una casualidad que Kurzweil sea el director de ingeniería de Google y el creador de la Universidad de la Singularidad, donde se pretende educar, inspirar y potenciar a los líderes para aplicar tecnologías exponenciales, para hacer frente a los grandes retos de la humanidad. Un poco de miedo sí que da.
Creo que la gente que predice que tendremos inteligencia artificial muy pronto, aunque tengan razón en la tendencia, se equivocan en cuanto a la velocidad. Creo que la inteligencia artificial es y será un camino peligroso. La inteligencia artificial básicamente imita a la inteligencia humana. Con la escala de los superordenadores y el Big Data se puede acceder a una gran cantidad de información instantáneamente y además los datos y la información son ubicuas, de tal manera que pueden ir y venir de un sitio a otro en cualquier momento con cualquier finalidad. El coche sin conductor, ya muy perfeccionado, podría evitar accidentes y hacernos la vida mucho más cómoda. Los ordenadores no son solo capaces de realizar tareas más o menos mecánicas como traducir, sino que ya pueden escribir textos por sí solos. Más preocupantes son otras funciones, como las transacciones bursátiles llevadas a cabo por los ordenadores sin ninguna intervención humana y que ya han causado más de un sobresalto en los mercados financieros. El fantasma de un supercerebro nos acecha. El cambio digital es un cambio muy importante a nivel escénico. Para poner un ejemplo, ahora mismo los artistas a veces es casi más complejo el entramado digital que nos están pidiendo de conexión inalámbrica entre escenario, controles de sonido, vídeo, luces, que los cables de antaño. Y luego el espectáculo en sí, yo creo que hay cada vez más artistas que juegan con la idea de la nube, la idea de la interacción en directo con el público a través de los dispositivos digitales. La experimentación también tiene su lugar e incluye la creación de nuevos instrumentos. Nunca ha sido más fácil componer y grabar música. Yo creo que las herramientas digitales han permitido el acceso a los medios de producción de gente más joven, de gente con medios mucho menores, que no tiene que depender de un productor o de un sistema de producción clásico para poder realizar ese sueño, esa idea. Plataformas con enormes catálogos que permiten escuchar música sin interrupción y a bajo coste arrinconan a la piratería. Es un momento de enorme consumo musical, en el que muchos músicos dependen de sus actuaciones para subsistir, pues lo que perciben por sus grabaciones es ínfimo. Las discográficas no reaccionan, y ahora hay otras empresas que entran en el reparto del pastel. Byrne y otros músicos cargan contra la distribución de la música por Internet, diciendo que atenta contra la creatividad. En cuanto a industria, el cambio digital ha sido un cambio enorme. Yo estoy muy a favor en cuanto al acceso a los contenidos y creo que esto ha beneficiado a público y a creadores. Y soy crítico en cuanto a la forma y el proceso en el que esto ha sucedido. El creador se ha beneficiado de la tecnología y ahora es autosuficiente para obtener un producto final. El dinero sigue fluyendo hacia otras manos, no exactamente las mismas que hace 20 años, pero no hay diferencia. La transformación de la creación en dinero, el negociante detrás de la obra, es lo que provoca el cambio. Al cine llegan más tarde, pero parecen irse Con un teléfono cualquiera puede grabar un vídeo y colgarlo en Internet. Como el de esta agresión racista en el metro de Barcelona. Las redes sociales hierven. El vídeo se ve en todos los soportes y canales.
La policía busca y detiene al autor de la agresión, al que identifica gracias a las cámaras de metro. En este caso, el autor del vídeo se ha autodenunciado, pues es un presunto cómplice del agresor. La red se vuelve en su contra y sufre un gran acoso virtual con amenazas, insultos y revelación de su domicilio. Los linchamientos de esta clase son práctica habitual en la red, donde la gente se siente segura desde la distancia, la pertenencia a la masa y el anonimato. Nada nuevo bajo el sol. Las comunidades virtuales son de las primeras experiencias en la red civil. Sociales y artísticas ahora ya han penetrado profundamente en la sociedad. No hubo muchos cambios sociales importantes porque la gente hablaba de las herramientas. Estas herramientas no se vuelven socialmente interesantes hasta que no son tecnológicamente aburridas. En esas comunidades, el ideal de la colaboración, en la génesis de la promesa digital, cobra una potente vida. Una modesta iniciativa como Wikipedia derrota los grandes proyectos enciclopédicos empresariales. La gente puede dedicar el tiempo libre a crear cosas. La Wikipedia es el ejemplo más famoso. Pero 15 años atrás me dedicaba a estudiar el fenómeno peer-to-peer, Napster y todo eso. Y uno de los mejores ejemplos era SETI at Home, que buscaba inteligencia extraterrestre. Fue un primer ejemplo de gente que aportaba sus recursos. En este caso eran ordenadores personales que aportaban su potencia para crear un superordenador gigante compuesto de partes diminutas. Y pensé que los humanos también podían hacerlo. En nuestra sociedad se da por descontado que todos tenemos acceso a esos medios y herramientas. Las diferencias en el acceso a los avances médicos son el ejemplo más claro de la desigualdad tecnológica. Gracias a Dios que tenemos anestesia. Gracias a Dios que tenemos la cirugía robótica. Todas estas cosas son positivas. ¿Quién querría volver a la cirugía de cáncer de pecho de la era victoriana? Si miras los daguerrotipos no son bonitos de ver, ¿no? Pero la tecnología no es algo que sucede en el vacío. Otros alertaban de los peligros de vernos manipulados y oprimidos por esa misma tecnología. La gente realmente veía en estas nuevas tecnologías un elemento liberalizador, ¿no? Independientemente de que hay cosas que esperábamos y hay cosas que no esperábamos y que han sucedido. La promesa digital es una visión optimista del futuro. Una falacia. Evolución. Meaningfulness. Still amazing. Poignant. Desafío. Danger. Un oxímoron. Beware. Arte global. Reevaluate. Future's bright. GlobalNet selected. La realidad virtual era prácticamente el tema, el monotema de ese año. Todo el mundo hablaba de realidad virtual. Pero el mundo entonces no estaba precisamente pendiente de la realidad virtual. Just a little one, by this American. Settle for nothing. Settle for nothing less. Settle for nothing less than the option of me to settle. El cómico Philip Proctor dijo, los 90 no son más que los 60 al revés. Nunca entendí por qué la cultura de los 90, la tecnocultura, apestaba a pachulí y tenía un tufo rancio, como de resaca de los años 60. La cibercultura es hermana de la contracultura de los 60. Ambas nacen en California y comparten ideales, lo colaborativo,
la utopía de un mundo mejor y la búsqueda de la libertad a través de medios no convencionales. En los 60, el interés de nuestro grupo por el uso de drogas era averiguar cómo respondía la conciencia del individuo ante esos estímulos y así crecer como personas. Ahora, en los 90, tenemos un nuevo método de ampliar la conciencia y hacernos más inteligentes en beneficio propio a través del ordenador. Pues no le sentó bien la iniciativa. En el corazón geográfico de la revolución digital, en Silicon Valley, donde hay tantos multimillonarios gracias a las nuevas tecnologías, es donde hay más indicios de rechazo que se extiende al mundo real. En este bar de San Francisco, un usuario de las Google Glasses fue agredido. El uso de estas tecnologías revive la tecnofobia desaparecida en los últimos años de crecimiento del paraíso digital. It's a private conversation. All right, calm down. Leave. Creo que la tecnofobia está estrechamente ligada a la privacidad, las leyes y las regulaciones de Estados Unidos y de la mayor parte del mundo. Simplemente no se han puesto al día. Un paraíso del que algunos quieren huir aunque solo sea ratos. La misma tecnología que posibilita el control de los ciudadanos ofrece herramientas para burlarlo. Protesta tras protesta, lo que vemos es que la gente usa estas herramientas para sincronizar sus opiniones. Todos estamos de acuerdo en que el 25 de enero será el día que ocupemos la Plaza Tahrir en Egipto. Coordinan sus acciones. Iremos por estas calles y no por aquellas. Y lo más importante, incluso documentan los resultados. Y esto es lo que más temen los autócratas, que las imágenes de la violencia policial vean la luz. Las redes sociales se sitúan en primer plano. Lo que es tendencia en ellas se tiene en cuenta en otros medios. En esas mismas redes se las critica por su política de almacenamiento de datos, su usual tolerancia con la violencia y la censura sin matices de, por ejemplo, los cuerpos desnudos. Con un teléfono cualquiera puede grabar un vídeo y colgarlo en Internet. Como el de esta agresión racista en el metro de Barcelona. Las redes sociales hierven. El vídeo se ve en todos los soportes y canales. La policía busca y detiene al autor de la agresión, al que identifica gracias a las cámaras de metro. En este caso, el autor del vídeo se ha autodenunciado, pues es un presunto cómplice del agresor sexual. El segundo gran factor de su ADN digital es la interconexión, la capacidad de relacionarse con muchos otros a distancia, que se sublima con los juegos masivos multijugador. El ser otro, el tener múltiples personalidades, traspasa toda la red y el mundo digital. ¿Cómo puedes estar en dos sitios a la vez? Lo acertaron casi todo, porque cuando estás en dos sitios a la vez, tienes una sensación de incorporeidad. Una de las cosas que te permite la red es dispersar tu identidad. Es una de las primeras cosas que estudié, que la gente tenía muchas identidades para muchas finalidades y que pensaban que era lo más maravilloso que permitía la red. Si, por ejemplo, eras una mujer pero querías tener la experiencia de ser un hombre, podías ir a un espacio de la red donde podías tener la experiencia de ser un hombre. En
la cibercultura, donde todo parece desmaterializarse, existe sin embargo una gran obsesión por el cuerpo. Al fin y al cabo es lógico querer ser otro, no únicamente en el mundo virtual. Lo digital es como una gran cueva negra y tú tienes que ir palpando las paredes y las piedras del techo para descubrirlo. Y para mí una forma de hacerlo es utilizando mi propio cuerpo. Convencido de que la extensión del cuerpo es también la de la mente, Stellark amplía su cuerpo con prótesis, buscando nuevas funcionalidades y esculpiendo lo que él cree que es el ser humano del futuro. Y lo hace con una gran parafernalia cyberpunk, haciendo de su cuerpo sujeto y objeto artístico. En la red puedes editar, puedes corregir, porque el perfil en las redes sociales no eres tú. El adolescente que redacta un perfil, ese perfil es producto de horas de trabajo. Nos presentamos como nos gustaría ser, en un espacio donde no tenemos conversaciones, tan solo pequeñas dosis de comunicación. Pero tía, o sea, no sé, yo expreso lo que siento, no como tú, tanto filtro y tanta hostia, que eres una falsa. Cariño, pero ¿a quién le importa cómo seas en realidad? Se trata de vender cualidades que puedan atraer a tus posibles clientes. ¿Qué clientes? ¿Tú no ves que todos los tíos que te molan no te acaban haciendo ni puto caso? Oye, no mezcles, o sea, esto no tiene nada... Todos aquellos sueños que teníamos del ciberespacio como un lugar a donde ir no fueron suficientemente imaginativos. Lo que realmente sucedió es que el ciberespacio acabó siendo una cosa que se metía dentro de nosotros. Ya no se puede separar esa red de la vida real. Lo digital se suma a lo real, no hay sustitución, interactúan, entran en competencia. Lo analógico y lo digital conviven en un solo mundo. Es que eso es así. Desde la invención de las primeras herramientas y del descubrimiento de cómo hacer fuego, ha habido varias revoluciones tecnológicas. Unos cambios que no fueron simples mejoras, sino rotundas rupturas. Ahora nos hallamos en el epicentro de una transformación que puede ser más radical que todas las anteriores. Creo que la gente no era consciente. Yo no era consciente de hasta qué punto estas tecnologías afectarían los aspectos más potentes, más íntimos y personales de nuestro corazón, de nuestras decisiones personales, de nuestras vidas, de nuestras relaciones, y que teníamos que tener cuidado porque somos muy vulnerables. Algunos hablan de la extinción de aquellos que no se adapten, tal como ocurrió para metabolizar otras revoluciones tecnológicas. Todo el mundo cambia de la misma manera que todos cambiaron durante la revolución industrial. Incluso a la gente que se quedó en la granja cuando se produjo la migración hacia las ciudades, les cambió la vida. Inteligencia superior, que hagan las cosas que pueden hacer mejor y dejemos que los humanos hagan lo que saben hacer bien. En el futuro habrá dos tipos de trabajo. Habrá personas que dirán a los ordenadores qué tienen que hacer y personas a quienes los ordenadores les dirán qué tienen que hacer. Escritores como James Barrat van más allá de una cuestión laboral. Barrat
predice el fin de la humanidad a manos de una superinteligencia artificial capaz de alterar su programación original, imposible de detener. En esa línea, una eminencia como Stephen Hawking afirma que se trata de un peligro muy real. Al fin y al cabo, siempre vence la tribu tecnológicamente más avanzada. La tecnología es indistinguible en nuestras vidas, ha penetrado en todos los estratos de la actividad humana en todo momento y en todas partes. Se trata de un tema tan amplio como el propio mundo, la propia idea de la World Wide Web. Vivimos según la ley de Moore. Por tanto, todo seguirá mejorando. La economía crecerá, nuestros datos serán más densos y se supone que la gente tiene que adaptarse. Las revoluciones tecnológicas anteriores buscaban la extensión de nuestros cuerpos. En la revolución digital asistimos a la expansión de nuestros cerebros. En los 90 se hablaba de cosas diseñadas por ordenador, como si eso fuera un valor en sí mismo. Hoy nadie hablaría así si no quiere ser objeto de una carcajada. 25 años después de la irrupción de la realidad virtual, entre lo que nos prometía una película en 3D de los 90 como esta y la naturalidad de esta, hay un abismo. Una de las cosas que te permite la red es dispersar tu identidad. Es una de las primeras cosas que estudié, que la gente tenía muchas identidades para muchas finalidades y que pensaban que era lo más maravilloso que permitía la red. Si, por ejemplo, eras una mujer pero querías tener la experiencia de ser un hombre, podías ir a un espacio de la red donde podías tener la experiencia de ser un hombre. En la cibercultura, donde todo parece desmaterializarse, existe sin embargo una gran obsesión por el cuerpo. Al fin y al cabo es lógico querer ser otro, no únicamente en el mundo virtual. Lo digital es como una gran cueva negra y tú tienes que ir palpando las paredes y las piedras del techo para descubrirlo. Y para mí una forma de hacerlo es utilizando mi propio cuerpo. Convencido de que la extensión del cuerpo es también la de la mente, Stellark amplía su cuerpo con prótesis, buscando nuevas funcionalidades y esculpiendo lo que él cree que es el ser humano del futuro. Y lo hace con una gran parafernalia cyberpunk, haciendo de su cuerpo sujeto y objeto artístico.
La tecnología siempre ha estado conectada al cuerpo humano. La tecnología significa ser humano. No tendríamos que tener un miedo frankensteiniano de manipular el cuerpo humano. Yo creo que la idea de la prótesis y sobre todo la idea del cyborg que formaba parte de esta utopía, ¿no? Y es una utopía que se ha ido diluyendo. Primero porque todos somos un poco cyborgs. Hemos asumido este hecho desde las prótesis dentales, las operaciones de cataratas, los marcapasos. No fueron suficientemente imaginativos. Lo que realmente sucedió es que el ciberespacio acabó siendo una cosa que se metía dentro de nosotros. Ya no se puede separar esa red de la vida real. Lo digital se suma a lo real, no hay sustitución, interactúan, entran en competencia. Lo analógico y lo digital conviven en un solo mundo. Es que eso es así. Desde la invención de las primeras herramientas y del descubrimiento de cómo hacer fuego, ha habido varias revoluciones tecnológicas. Unos cambios que no fueron simples mejoras, sino rotundas rupturas. Ahora nos hallamos en el epicentro de una transformación que puede ser más radical que todas las anteriores. Creo que la gente no era consciente. Yo no era consciente de hasta qué punto estas tecnologías afectarían los aspectos más potentes, más íntimos y personales de nuestro corazón, de nuestras decisiones personales, de nuestras vidas, de nuestras relaciones, y que teníamos que tener cuidado porque somos muy vulnerables. Algunos hablan de la extinción de aquellos que no se adapten, tal como ocurrió para metabolizar otras revoluciones tecnológicas. Todo el mundo cambia de la misma manera que todos cambiaron durante la revolución industrial. Incluso a la gente que se quedó en la granja cuando se produjo la migración hacia las ciudades, les cambió la vida. Incluso a la gente que no utiliza los ordenadores o no tiene móvil, que no usan internet, se le alterará la vida. Ya se le está alterando a causa de este cambio. Liquidado el idealismo, a nuestro alcance se mantiene la vertiente práctica de la promesa de un sinfín de posibilidades para una vida más fácil, más cómoda, mejor, siempre que estemos permanentemente conectados, enganchados. No creo que el mundo se derrumbe. En general, si repasas nuestra historia, nos las arreglamos para tirar adelante. Soy optimista y siempre he sido optimista, en parte porque soy optimista desde el punto de vista histórico. Soy la persona más optimista que conozco. ¿Desconectarías voluntariamente si todo el mundo a tu alrededor lo hiciera? ¿Volverías atrás? Creo que casi nadie lo haría.